Buenos días, estudiantes de Orientación para la Vida de primer año de bachillerato A y B. Vamos a empezar en esta guía número 12 de nuestro tercer periodo, el contenido, reacciones ante los conflictos. ¿Cuáles serían nuestros indicadores de logros? Analizar y ejemplificar las reacciones de evasión, acomodación y competencia surgidos durante los conflictos, mostrando una actitud de respeto y flexibilidad. Representar mediante escenografías diversas reacciones humanas que surgen ante un conflicto, valorando la capacidad de autocontrol y equilibrio emocional. Ya sabemos que cualquier situación puede convertirse en un problema si nosotros como seres humanos no le damos la solución adecuada. Generalmente, en todos los ámbitos que nos desarrollamos y actuamos, al estar frente a un problema o conflicto, surgen diversas reacciones emocionales, conductas y alteraciones en el estado de ánimo de las diferentes personas. Vamos a tomar en cuenta que las conductas van a variar desde cómo ordenamos y planeamos la solución adecuada hasta una conducta relativamente desorganizada cuando solucionamos un problema. Las emociones y estados de ánimo. Las emociones no se pueden reducir simplemente a un estado de emoción, sino que son procesos formados por el aspecto emocional o afectivo, y también influye el aspecto cognitivo, que refleja la realidad de lo que estamos viviendo. En la vida no todos los estímulos nos emocionan, solamente aquellos que son importantes y significativos, por lo tanto lo interpretamos según la situación que cada uno encuentre. Ya sabemos que la intensidad de las emociones en la etapa de la adolescencia se presenta en ocasiones debido a la falta de adaptación a las diferentes situaciones que se están viviendo. Siempre vamos a experimentar cierto nivel de reacciones o actitudes, ya sean positivas o negativas. Cuando hablamos de actitudes positivas, vamos a hacer énfasis a lo que comúnmente nosotros buscamos para solucionar la situación conflictiva y resolver el problema. Las actitudes frente a los conflictos pueden ser de cooperación. En esta parte se decide ayudar en la solución y aportar ideas para el resultado, en la cual se va a favorecer todas las partes involucradas, es decir, las personas cooperan para que puedan resolver la situación que tienen y que todos van a tener una ventaja al solucionarlo. También está la actitud comunicativa, que en esta se van a expresar los propios sentimientos y emociones que los demás hagan. Entonces en esta se permite que los demás hagan, que los demás expresen sus ideas, que los demás expresen sus sentimientos, lo que comúnmente conocemos como comunicación asertiva, que ya lo hemos trabajado en otros contenidos de la forma de cómo vamos a practicar esa habilidad, cómo vamos a decir lo que pensamos, cómo vamos a expresar nuestras ideas, etc. También una actitud responsable. En esta, lo importante es asumir las consecuencias, los actos, sin dejar de responsabilizar a los demás. Es decir, acá cada quien va a asumir su rol, va a asumir la parte que le corresponde para resolver un problema. No solamente vamos a decir no, que es culpa de ella o es culpa de él, sino que en esta parte todos van a asumir la responsabilidad dentro del conflicto. También tenemos la actitud negociadora, cuando se plantean diferentes y posibles soluciones para resolver una situación de conflicto. Y esta no va a perjudicar a ninguna de las partes, sino que va a restablecer un equilibrio en todas las personas que están viviendo ese conflicto. También tenemos la actitud proactiva. Se controlan las emociones y se busca la solución creativa y justa para las partes. En este es bien importante que tomemos en cuenta el autocontrol, cómo nosotros vamos a controlar las emociones que estamos viviendo, cómo vamos a tener mayor dominio de todas las emociones que vivimos delante de un conflicto. Ahora bien, tenemos los diferentes tipos de reacción.
tenemos la evasión. Esta reacción consiste generalmente en ignorar el conflicto, en la cual las personas se niegan a reconocer que hay un problema. Se va del conflicto, ya sea por miedo, por falta de intereses entre las partes. Es decir, no voy a hacer de cuenta que no pasa nada. Entonces vamos a ignorar ese conflicto y acá la creencia es perder, perder. Es decir, yo ignoro, yo no tomo en cuenta ese conflicto y todos perdemos, pero no hay mayor reacción por parte de esta reacción, ¿verdad? O sea, no va a generar mayor problema, simplemente ignora que hay un problema, se hace el que no sabe o las personas no asumen responsabilidad en ella. También tenemos la reacción de acomodación. Esta reacción de adaptación a los intereses del otro. Uno se preocupa por lo suyo y solo busca satisfacer los deseos del otro. Entonces no confronta, sino que cede. Esta reacción es la que no va a complicarse. Nosotros lo conocemos como las personas que solamente ceden, las personas que dicen, sí, sí, está bien. O sea, no hay mayor reacción, no hay mayor actuación o mayor conducta en esta parte. También tenemos la reacción de agresión, que es la reacción agresiva de la persona ante un conflicto. Acá en esa reacción sí es bien importante el autocontrol de las emociones, cómo la persona está haciendo y cómo está resolviendo los conflictos, ya que esas pueden llevar a una agresión psicológica, a una agresión en casos extremos de agresiones físicas. Entonces sí hay que tener bien en cuenta esta reacción, porque si es una reacción sumamente negativa para la resolución de conflictos. También tenemos la reacción de competición, que es la forma de reacción que implica una gran preocupación por los intereses de la persona y por los demás. Se basa en la creencia que para que yo pueda ganar, los demás tienen que perder. Entonces acá hay ganar, perder. La persona se preocupa por sí mismo. O sea, la persona quiere competir y va hacia eso ganar siempre delante de un conflicto. Entonces, todas estas reacciones que nosotros tenemos delante de los conflictos, es importante el autocontrol emocional, cómo yo estoy dominando mis emociones, cómo estoy haciendo frente a todas las emociones que los conflictos me hacen vivir. Nosotros sabemos que en la etapa de la adolescencia hay un gran desequilibrio emocional, que no sabemos a veces qué decisiones tomar, nosotros no sabemos cómo o qué respuesta dar ante un conflicto, porque lo que hacemos es que nos dejamos llevar por los estados de ánimo, nos dejamos llevar por las emociones que están viviendo. También influye mucho lo de la personalidad, de cómo vamos desarrollando todas esas características y cómo los vamos aplicando, ¿verdad? En todas las experiencias que vivimos. Eh, Siempre las personas opinan que los adolescentes son los más problemáticos por las diferentes emociones que experimentan. Sin embargo, es importante, como lo hemos venido trabajando, que sepamos, que aprendamos a desarrollar habilidades de autocontrol, que cómo yo voy a generar o cómo voy a aplicar diferentes habilidades emocionales, cómo voy a tener una comunicación asertiva, etcétera. Entonces, de todas estas reacciones es bien importante que nosotros tengamos un control emocional. Recuerde anotar las ideas principales del video y anotar sus dudas que serán resueltas en la clase del día 11 de agosto. Recuerde, por favor, que vamos a usar Google Meet para la clase virtual. Es necesario actualizar los correos institucionales, así que los invito a que en la clase podamos discutir, podamos abonar, podamos construir el aprendizaje todos juntos. Así que de manera muy personal los motivo a que pongamos en práctica todo lo que tenemos acá en nuestro video. Así que los espero en la clase.